Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress. El podcast en el que hablamos de cómo gestionamos nuestras empresas, tratar con el cliente y también de cómo trabajamos con WordPress para mejorar nuestras páginas web, para obtener más clientes y ganar un poco más de reputación y exposición. Como sabes, este podcast se emite cada 2 semanas y lo realizamos 2 personas del mundillo del marketing y de WordPress que llevamos más de 10 años de experiencia. Yo soy Elías Gómez, desarrollador web, y me puedes encontrar en eliasgomez.pro, y espero que al otro lado del micrófono tenga a mi compañero Yannick García. ¿Qué tal? Buenas tardes, Elías. Aquí muy bien, preparado para este podcast muy interesante para todos los amantes de WordPress, y van a poder descubrir si realmente son unos profesionales o lo usan como un usuario sin más, ¿no? Eso es, hoy, no hemos dicho, jueves 21 de diciembre, episodio prenavideño. No hemos preparado nada de Navidad, pero bueno. Y nada, en el que vamos a hablar, como has visto en el título, de si realmente eres un profesional de WordPress o si, simplemente montas webs y nada, pones un plugin, pones otro y ya está. Pero luego entraremos en eso y no sé, ¿qué tal estas 2 semanas, Yanni? ¿Qué tal esta quincena? Bastante bien, con cambios y analítica que hemos estado un poquito estudiando, pues acerca de las visitas de mi página web a raíz de los últimos contenidos que he hecho para tanto para YouTube como para mi página web, para mi blog. Y la verdad es que me ha ido bastante bien. He estado haciendo contenidos pues más digeribles, como os comenté en el último programa, pues haciendo un vídeo más de diseño, más práctico. Y ha estado muy bien porque ha habido alguna que otra página por ahí que me ha vinculado el vídeo de YouTube, y además son páginas hablan de marketing y demás, y he tenido unas cuantas visitas del otro lado del charco, sobre todo, pero de habla hispana. Y pues bastante interesante. Y luego además, viendo un poquito las analíticas de Google Analytics, pues me he dado cuenta de que he crecido bastante con el tiempo de visualización. Y sobre todo es por un consejo que me dieron. Estuve hablando con una compañera mía de la empresa de marketing de trabajo, y me comentó que me hacía falta más texto en mis secciones, porque sí que es verdad que lo tenía bastante sintetizado, y me dijo que lo desarrollara más para que tenga más palabras, y la verdad es que no sé si será por eso, pero está funcionando mejor ahora que he puesto unos textos un poquito más desarrollados que los que tenía antes. Perfecto, Yannick. Pues yo he estado ocupado principalmente por una boda, no sé si lo comenté en el programa anterior, tenía una boda el día 9, y la semana pasada tuve una fiesta en la que, pinché en una discoteca importante, como ya comentamos la semana pasada, otra de mis facetas, y también me tuvo bastante liado porque decidí hacer una sesión promocional de homenaje, en la que tú también me ayudaste en la parte gráfica, por cierto, y nada, ocupado principalmente en eso, pero también tengo novedades respecto a nuevos leads y cosas que, ¿qué te parece si eso ya lo tratamos luego en el apartado del progreso de nuestros negocios? Vale, perfecto. Ahora si quieres, pues lo que sí podemos comentar son cositas que han pasado esta semana que son bastante interesantes a nivel ya, no solo de WordPress o de negocios, pero que, por ejemplo, una noticia que salió el otro día, que es que Disney ha comprado Fox. No sé si te has enterado de todo esto. Sí, sé que no lo han comprado al completo, que han escindido alguna de las ¿cómo se dice? De las empresas hija, vamos. Y no sé, cuéntame que tú seguro que de esto de tema de media controlas un poco más. Sí, además, a raíz del otro día que estuve viendo la de Star Wars, la última película, pues estuve también con unos compañeros, unos colegas comentando pues todo esto, que al final Disney se está haciendo pues con un montón de poder, por así decirlo, y nada, pues 52.400 millones de dólares han tenido la culpa. Y sí que es verdad que han dejado cosas fuera, como son Fox Sport y Fox News, pero ahora mismo Disney tiene pues cosas tan interesantes como todo lo relacionado con Los Simpson, o todo lo relacionado con Marvel, yo qué sé, películas o productoras como las de Avatar, por ejemplo, y encima están montando una plataforma de streaming a lo Netflix para competir directamente con ellos. Y además, pues quitarán mucho contenido del que tienen ahora mismo en Netflix, pues por ejemplo Star Wars es un ejemplo, o todas las series de Marvel que se han hecho muy famosas en Netflix, pues pasarán a ser de esta nueva plataforma de Disney. Entonces, esto es bastante pelotazo.
y van a dominar el mundo ya dentro de poco. Sí que había oído todo eso, lo de la plataforma de streaming, andaba pendiente porque, bueno, yo soy usuario de Netflix y bueno, va a ser la leche. Lo que me da un poco de rabia es que al final vamos a tener que tener HBO, vamos a tener que tener Netflix, vamos a tener que tener Disney Streaming, como se vaya a llamar, y al final está todo repartido. Además, también he visto que se hacían con el 60% de las acciones de Hulu, la plataforma esta también de vídeo tipo YouTube. Eso es. Fox tenía el 30% anteriormente y eso, en principio en 2018-2019 ya salta con la plataforma. Pues habrá que estar pendiente. También otra de las noticias de la semana, que no tengo claro si está confirmado, creo que sí, que Apple ha comprado Shazam, esta aplicación de reconocimiento de música mediante la huella digital, y que no sé si sabes que está desde los años 90. A finales de los años 90 llamabas a un número de teléfono, a través del teléfono se escuchaba la canción y luego te llegaba un SMS. ¿En serio? Sí. Hace poco además estuve investigando cómo funcionaba la huella digital esta, ¿no? Y bueno, leí un poco de la historia de la empresa y lo he vuelto a leer ahora con esta noticia. Y también, bueno, no son 52.000 millones, pero 400 millones de dólares. Es que son unas cifras que te dejan loco. Madre mía. Y bueno, me imagino que lo integrarán mucho más en Siri y demás. Y actualmente cuando reconoces una canción te dan opciones de ir a Spotify, Apple Music, a Google Play Music, y me imagino que dejarán solo el servicio de Apple, pues ¿no? Sí, supongo. Bueno, yo hasta ahora tengo que decir que, bueno, el Shazam no lo utilizaba básicamente porque utilizaba el de Siri. Y bueno, ahora que, no sé, parece ser que igual Apple pues va en busca de eso, ¿no? De Spotify y ese tipo de servicios y comérselos, por así decirlo, pero claro, también hay que recordar que Spotify, muchísimos usuarios utilizándolo de forma gratuita, cosa que creo que no pasa, ¿no? Con los demás servicios, con el de Apple, por ejemplo. Eso es, y tampoco con el de Google. Claro. Es de pago y no tienen ninguna versión gratuita. Y bueno, ¿qué te parece si pasamos ya a las recomendaciones de la semana? Y yo te voy a recomendar, bueno, a ti no, porque no usas Mac y esta aplicación creo que solo es para Mac. Trata de Fluid, es una aplicación que ya tiene su tiempo, pero que esta misma semana he retomado para... Bueno, te digo para qué sirve. Lo que haces es meterle una URL y a partir de esa URL te crea un contenedor que es una aplicación. Entonces es como si fuese una instancia de un navegador. De hecho, creo que lo hace con el motor de Safari, yo creo. Y de esa forma, lo que me permite es no tener que andar cambiando entre las pestañas. Para cambiar las pestañas del navegador podemos hacer Control-Tab de una forma muy sencilla, pero estamos muy acostumbrados a cambiar entre aplicaciones, ¿no? Con el Alt-Tab en el Mac, con Command-Tab. Y yo muchas veces que estoy pasando datos o haciendo algún tipo de tarea, tengo la sensación de que quiero cambiar entre aplicaciones. No es como si estoy haciendo una búsqueda en Google y leyendo artículos que no sé, sí lo veo como estoy haciendo la misma cosa, ¿no? Que es investigar, leer artículos. Pero cuando estoy haciendo ese tipo de cosas me gusta verlo como una aplicación, y con el Alt-Tab me resulta más sencillo, y de esta forma me permite convertir cualquier página web en una aplicación independiente además con su icono y su nombre, con lo cual cuando haces Alt-Tab ves el icono y el nombre que tú le has puesto. Imagínate, pues no sé, que tienes una página web donde gestionas la facturación de la máquina del branding, pues le pones el icono de la máquina del branding con un euro, con un icono de euro sobreimpreso, y que ponga Factu Branding, por ejemplo, ¿no? Y ya está. Sí, me recuerda a esto que había... ¿no? En Chrome, ¿no? Podías crear como una especie de aplicación que se te ponía en el escritorio como un icono, ¿no? Que te abría como una ventana en el navegador, que es un poco... Eso es, solo que en Mac eso no está. No puedes sacar, convertir en aplicación, algo así se llamaba. Y bueno, la verdad es que me ha gustado bastante. ¿Y tú qué tienes para traernos hoy, Yannick? Pues hoy os traigo unas recomendaciones, de diseño, sobre todo orientadas a diseñadores gráficos. Un poquito pues más cercanas a mi mundo. Una de ellas es Adobe Color, que es una aplicación de Adobe que ya lleva tiempo, aunque antes se llamaba Cooler, creo recordar,
Y bueno, lo que tiene esta página web simplemente es bueno, pues un editor de colores que nos va a permitir pues seleccionar esquemas de color para nuestros proyectos. Tenemos como 3 herramientas, por así decirlo, dentro de la página web. Una es la función de crear colores, donde podemos encontrar información de los colores complementarios. Por ejemplo, yo qué sé, si tenemos un logotipo y queremos hacer una página web y queremos utilizar algunos otros colores secundarios para complementarlo, pues esta web nos va a recomendar qué colores se complementan bien con ese color, etcétera. Y luego tenemos una función de explorar, donde podemos ver paletas de colores que sube la gente y podemos buscarlas pues por temática, pues el verano, o colores retro, o ese tipo de cosas. Y está bastante bien. Y luego, bueno, pues tiene una función un poquito ya de usuario, ¿no? De mis paletas, mis temas, puedes ahí guardar tus cositas. Y la verdad... Pues mira, eso no sabía yo, Yannick. Yo siempre he utilizado el complementario siempre como para poner un botón en una web pues con el color complementario al corporativo o cosas así y el de las sombras, el análogo o así, ¿no? Para coger pues una sombra un poco más oscura, un poco más clara, pero todas esas cosas son como más recientes, ¿no? Sí, hay muchas variaciones. De hecho, bueno, muchas veces el que decías tú que es como el contrario, por así decirlo, no es del todo correcto porque muchas veces, claro, hace demasiado contraste. Y aquí tienes, por ejemplo, gamas de colores como los de Tríada, que, bueno, pues son 3 colores que son muy cercanos entre sí. Entonces, bueno, pues no son de la misma gama, pero son cercanos. Entonces, pues que quedan bien. Y al final, pues para que no tengas que pensar, sobre todo igual incluso para gente que no tenga muy controlado el tema del diseño y quiere hacer una buena combinación de colores, pues está muy bien. Y de hecho, además, lo recomiendo para usar con Photoshop, Illustrator, porque yo uso una extensión de estas que están como hechas en Air. Y se puede incorporar directamente a Illustrator y yo desde ahí, busco las paletas y las guardo y las tengo ahí todo, está muy bien. Como son 2 de diseño, pues ya las hago las 2 seguidas. Y es que la otra recomendación que tengo es una página web que también conozco desde hace mucho tiempo, que antiguamente se llamaba cgtextures.com, que ahora ha pasado a llamarse directamente textures.com o textures.com. Y es una página web que nos permite descargar texturas, ¿vale? Fotografías, para todo tipo de trabajos de diseño que tengamos que hacer, ¿no? Ya no solo 3D, sino pues para cualquier trabajo de pues un flyer, un folleto o cualquier cosita. Eso te iba a decir, que anda, que no hemos usado este recurso para diseño gráfico, para carteles y folletos y demás, un montón. Sí, es una pasada. Y además, por ejemplo, para hacer mockups, incluso, yo qué sé, pues quieres poner pues un trabajo que has hecho, ¿no? En un portafolio lo quieres poner pues como una mesa de madera y demás. Y cuando controlas un poquito Photoshop, pues dices, bueno, pues no voy a sacarle una foto a una mesa de madera, me lo voy a hacer yo, ¿no? Entonces, para ese tipo de cosas, pues estas texturas están muy bien, ¿vale? Porque te permiten, sobre todo, hay muchas texturas que son repetibles, es decir, y son muy grandes, con lo cual te permiten hacer diseños grandes sin que se note demasiado, ¿no? Que la textura se está repitiendo, por así decirlo, que eso queda muy feo. Y nada, bueno, pues es un recurso que a cualquiera que trabaje mucho con Photoshop, pues bueno, le va a venir muy bien. Y si trabajas con After Effects o 3D, pues también. Recomendadísimo. Y yo, la segunda recomendación de hoy es un plugin que ya conocía desde hace tiempo, pero no había tenido la ocasión de utilizar. Y es un plugin que te permite tener una vista previa, pero sin publicar el post todavía. Eso te permite pues compartir con un compañero o con un cliente el post o la página o el tipo de contenido que sea, para que el cliente, en este caso por ejemplo, nos lo apruebe y ya darle a publicar o a actualizar en ese post. Se llama Public Post Preview y bueno, lo dejamos también, igual que todos los demás enlaces, en las notas del episodio. Y nada, ¿qué te parece si avanzamos, Yannick? Muy bien, sí, vamos a comentar las noticias, a ver qué novedades nos traen los negocios y WordPress. ¿Comienzas tú, si quieres? Sí, tengo además un artículo que hice en eliasgomez.pro y es que ha salido la nueva versión de Gutenberg 1.9 y nos trae una funcionalidad principalmente muy interesante, que son los bloques reutilizables. No sé, vamos a suponer que hacemos una pequeña ficha sobre ti, ¿no? Sobre mí, el típico About Me, pero en una fichita para poner, pues por ejemplo, al final de los posts o, bueno, para poder usar en distintos sitios de la web. Bueno, pues lo podemos guardar y luego desde Gutenberg podremos volver a añadir ese bloque. Uh-huh. Además, si lo modificamos en uno de los sitios, podremos volver, se actualizará en todos los sitios, obviamente. Y además podemos
desvincularlo del original. Podemos añadirlo y luego pues cambiarlo un poco, porque en esa página es especial y lo queremos poner así. Bueno, y estoy diciendo, se me ha ocurrido ahora ese ejemplo, pero podría ser, no sé, una imagen, una galería de... Mira, se me ocurre una galería de logotipos de socios, ¿no? O de colaboradores o patrocinadores o algo así, y que puedas querer poner en mitad de un post, al final en el pie de página, en varios sitios, ¿no? Pues para algo así. Luego también las plantillas de bloques que hablábamos, creo que en el programa anterior, que ahora vamos a poder definir en Gutenberg una serie de bloques predefinidos vinculados a un custom post type. Por ejemplo, decíamos creo que recetas, y tendríamos la foto del plato, los ingredientes, la duración y las instrucciones. Bueno, pues podremos bloquear para que el usuario no pueda añadir ni quitar ningún bloque. También ahora podremos arrastrar y soltar en el módulo de galería y bueno, están haciendo también por último mejoras en la extensibilidad, que le llaman, que es bueno, pues que los desarrolladores en el futuro puedan añadir módulos, bloques, funcionalidades, etcétera, y también van a poder hacer que el editor sea colaborativo como Google Docs, como Google Drive, así que muy interesante. Os dejamos también el enlace al post original del equipo de Gutenberg y bueno, y al mío. Pues súper interesante, sí. Además, ese tipo de cosas que estás diciendo de los bloques reutilizables me recuerda mucho al día a día que tenemos nosotros ya sabes que yo utilizo mucho Elementor y tiene esta función, ¿no? De crear un bloque, pues con un CTA, por ejemplo, o lo que has dicho tú, un pequeño extracto de un About Me, y luego puedes colocarlo donde quieras y puedes o editar el origen para que se cambie en toda la página o editarlo en concreto para una página. Está muy bien, me está gustando esto. Porque hay una cosa que deseo, y es no tener que utilizar Elementor y que algo esté ya integrado en WordPress, ¿no? A ver si lo conseguimos. Bueno, y la siguiente noticia es tuya, Yannick. Pues sí, os traigo las novedades de WooCommerce 3.3 que se va a incorporar dentro de poco. Y bueno, es bastante interesante. Hay cositas que, de hecho, pues yo siempre he querido que estén hace ya mucho tiempo. Y bueno, os digo las más importantes. Bueno, lo primero que trae son mejoras de compatibilidad con muchos temas que no están preparados para WooCommerce. Hay algunos de los temas, bueno, pues que simplemente, bueno, pues el CSS no estaba respondiendo del todo bien, pues algún margen, ese tipo de cosas, pues bueno, pues han ido arreglando para maximizar esa compatibilidad, aunque todavía tienen pendiente hacer compatible algunas cosas como el sistema de valoraciones, que algunos temas todavía no soportan bien. Luego han añadido cositas en el personalizador, del mismo modo que tenemos un personalizador en apariencia de personalizar dentro de los temas de WordPress, pues hay un personalizador de WooCommerce que nos va a permitir pues decirle pues cómo queremos que se muestren, ¿no? Si queremos que se visualicen por ejemplo los productos o las categorías, o incluso manejar las columnas cuántas columnas quiero que aparezcan de productos, etcétera, ese tipo de cosas. Porque yo no uso mucho WooCommerce en el día a día. De hecho, he visto WooCommerce 3.3 y he pensado, si hace 4 días que sacaron la 3.0, pero claro, hará tiempo ya. Y me acuerdo que es una cosa que había que hacer, pues tocando código y tal, el cambiar el número de productos o las columnas, y bueno, está bien que esto esté integrado en la interfaz. Sí, es muy interesante. Además, esta actualización 3.3 son cosas como más visibles para todo el mundo. La anterior era un poco así interna, ¿no? De código. Bajo el capó, que le dicen. Eso es. Y luego también, por ejemplo, trae mejoras, para mí muy importante, a la hora de gestionar el tamaño de las imágenes, ¿vale? Porque ahora se puede colocar las imágenes sin recorte, podemos decirles que tenga un recorte relación 1 a 1, ¿no? Que sean cuadradas, y que automáticamente nos la encaje en la anchura correcta. Incluso podemos decirle, quiero que me recortes todas las imágenes a 4/3, por ejemplo. Y una cosa muy importante, que es que yo uso el Regenerate Thumbnails, creo que tú también, ¿no? Muchas veces. Sí. Bueno, pues esto lo que te hace, no sé si será bueno o malo a nivel interno, pero lo que hace es que cuando tú defines aquí el aspect ratio, salta un proceso en segundo plano y te va regenerando las miniaturas. Entonces no hace falta usar ese Regenerate. No sé si va a cargar mucho el servidor o no, pero bueno, lo hace y habrá que ver qué tal funciona esto. Tienes que tenerlo en cuenta a la hora de tomar la decisión de cambiar el tamaño, pero una vez que tomas la decisión tienes que generar esas nuevas versiones de las imágenes, así que no queda otra, ¿no? Yo creo. Claro, sí, no, al final es eso.
Y bueno, pues bueno, luego cositas voy a pasar un poquito por encima, y luego ya son cositas pues acerca de pues cómo se ven la página de pedidos, donde aparece, ya sabéis, aparece esto de procesando, envío completado y ese tipo de cosas. Pues lo han rediseñado para que sea todo mucho más intuitivo, para que puedas hacer de un solo clic y ver una especie de ficha del pedido de una forma mucho más resumida. También ha mejorado el tema del sistema de descargas. Yo, por ejemplo, tengo algún cliente con página web de productos digitales, vende PDFs descargables y bueno, tú los pagas y te los descargas. Y han mejorado pues un poquito pues cómo se va registrando las descargas que se van haciendo y demás. Uh-huh. Y bueno, eso es un poquito el resumen. Hay más novedades, ya os las dejamos aquí en la noticia bueno, la podemos ver en Ayuda a WordPress, por ejemplo, aunque lo tenéis en muchos más sitios, y os dejamos el link en las notas del programa. Bien, pues yo la otra cosa que te tenía que comentar era simplemente un enlace que vamos a dejar también en las notas del episodio. Respecto a Gutenberg, es una charla de la WordCamp de Estados Unidos y hablan pues de Gutenberg, y me ha gustado porque plantea una visión de conjunto, una visión de altura de cómo es el futuro con respecto a Gutenberg, ¿no? Resumiendo, pues más o menos como dijimos en el primer episodio, que es curioso que eso fue hace mes y medio y esta presentación ha sido hace unas pocas semanas, vamos, ha sido posterior, y más o menos decía lo mismo que yo, ¿no? Que al final Gutenberg ha empezado en el editor pero acabará llegando a toda la plantilla de WordPress, que estamos muy limitados por la distribución clásica en la que hay un contenedor, un wrapper que nos engloba la web, pero que en el futuro, igual que ahora las webs se modifican hacia adentro para adaptarse a los móviles, luego se van a modificar hacia afuera para el VR, es un poco lo que decía la charla, y que Gutenberg va a estar preparado para eso. Y por último, edición en el frontend, mencionaba una de las preguntas del final, y el de la charla decía, bueno, yo no estoy en el equipo de Gutenberg, decía, tengo mucha niebla en mi bola de cristal, decía. Y bueno, pero él decía que su opinión era que sí, que los plugins que hay no lo implementan muy bien, pero que a día de hoy se puede implementar bien y que con Gutenberg seguramente lo veamos. Así que nada, me ha parecido muy interesante, y simplemente por dejar el enlace, es en inglés, pero bueno, el que controle un poquito de inglés, es una charla de esas que se entiende bastante bien. Y nos queda una, ¿no?, de la WordCamp de Zaragoza. Sí, bueno, mi última noticia, bueno, pues es simplemente que, bueno, ya está publicado el programa de la WordCamp, bueno, es la primera del año, es en Zaragoza, y la verdad es que me ha resultado bastante interesante esta WordCamp. Tenemos temas que pasan por un montón de áreas diferentes, ¿no? Tenemos temas un poquito técnicos, pues para el tema de seguridad, Gravity Forms, ese tipo de cosas. Luego tenemos temas más orientados al marketing, por ejemplo, está Darío BF, que va a hablar sobre cómo detectar las necesidades que tienen los clientes para la hora de hacer una página web. Darío, un saludo, Darío. Es muy interesante. O por ejemplo, también tenemos algunas charlas sobre cómo realizar la estrategia de contenidos para una landing page, e incluso ahí va a haber algunas cositas relacionadas con el diseño de las páginas web. Y, por ejemplo, las tipografías, bueno, es bastante completo. Uh-huh. Y nada, recordaos que es el sábado 13 y domingo 14 de enero. Y nada, os dejamos el enlace también a este programa, pues en las notas. Casualidad, he escuchado entre ayer y hoy el último podcast de Joan Boluda y Joan Artés en WordPress Radio. Hablaban de esta WordCamp, ha estado allí el organizador, y decían que era la primera de Europa, me parece que han dicho. Y han comentado por encima el programa del evento, y me ha parecido también bastante interesante, aunque no me he apuntado nada ni me acuerdo ahora, aparte de lo que tú has dicho, de nada más. Y nada, pues mucha suerte y que salga muy bien esa primera WordCamp. Y algo más te iba a decir yo, Yannick, respecto a esta WordCamp. Sí, bueno, respecto a WordPress Radio, que hoy no os recomendamos ningún podcast porque no ha salido ninguno de Darío, de Post-it Podcast, y de WordPress Radio solo ha salido este, que podéis escuchar si queréis también, hablando de la WordCamp de Zaragoza. Así que os lo dejamos en las notas del programa. Y seguimos, Yannick, ¿qué nos toca? Pues nada, vamos a ir ya directamente a nuestro tema central, que en esta ocasión pues vamos a hablaros de esos matices que para nosotros diferencian a un profesional de WordPress con quizás una persona pues que simplemente lo utiliza pues a nivel de usuario. Vamos a ver qué es para nosotros alguien que realmente sabe sacarle todo el provecho, incluso de rentabilizar mejor los proyectos gracias a conocer bien todo el sistema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un repasito pues por diferentes áreas de WordPress y cómo nosotros vemos que realmente
hay alguien ahí que sabe, ¿no? De lo que hace. Así que bueno, si quieres comenzamos con el primero de los temas, Elías. Sí, perfectamente. Pues yo creo que lo primero es saber, como decía Darío BF en el último podcast que recomendamos, saber los básicos como son HTML, CSS y PHP. No he apuntado JavaScript porque ya me parece un nivel que también es muy útil, pero que no es tan básico, y además que en las tres disciplinas no creo que haga falta un nivel de experto, ¿no? Pero por lo menos desenvolverse con las etiquetas, con los parámetros que tiene cada etiqueta, con los atributos, mejor dicho. Por ejemplo, en CSS, cosas que hemos ido aprendiendo, como cuál es el orden de prioridad, ¿no? ¿Qué cuenta más? ¿Que haya un important o que haya un ID, una clase y un identificador de una etiqueta? Pues saber todas esas cosas creo que es súper importante. Y en PHP un poco lo mismo. Realmente yo me desenvuelvo en PHP, pero a un nivel muy bajo, y con eso es suficiente. Saber un poquito de bucles, de estas repeticiones, saber los if, ¿no? Si pasa esto, haz esto, y si no, haz lo otro. Y este tipo de cosas que bueno, luego cuando dices, joder, ¿esto por qué se me está viendo así? Pues mira, abres el inspector de Chrome, miras un poco por aquí y por allá, y no te hace falta ser tampoco un experto, es lo que decimos. Y dices, vale, es que se está cargando este estilo en vez de este otro, pues lo voy a cambiar, y ya está. No sé si sigues tú, Yannick, o... Sí, bueno, yo pues un poquito darte la razón en todo lo que dices. Nosotros, por ejemplo, en el equipo, yo ya sabes que no soy programador, pero bueno, lo primero que hago con alguien que entra nuevo a trabajar pues con WordPress, o incluso, bueno, pues cuando han entrado el equipo con el que estoy yo ahora, pues es un poco explicarles a nivel interno pues cómo funciona, ¿no? Qué funciones tiene WordPress, cómo funciona a nivel de estructura, y ese tipo de cosas. Son conceptos bastante amplios que luego, bueno, pues si conoces HTML, CSS y PHP, no tienes más que jugar con esos lenguajes. Y bueno, lo siguiente que tenemos para comentar son todas las cosas que ya lleva WordPress en sí, son todo ese tipo de herramientas que WordPress lleva incorporadas, y que muchas veces, pues bueno, cuando estamos aprendiendo, pues no llegamos a tocar, pues por miedo y porque creemos que van así, pero al final WordPress es todo muy modificable. Del mismo modo que, como has comentado tú antes, Elías, está todo hecho con HTML, CSS y PHP, y sabiendo eso, podemos modificar cualquier cosa. WordPress también tiene muchas funciones que damos por hecho que son así, pero son todas modificables. Podemos comenzar a hablar, por ejemplo, del tema del customizer, ¿no? Ese personalizador que lleva WordPress incorporado, que se puede personalizar para hacer la vida mucho más fácil tanto a los desarrolladores como a los propios clientes, y conocer ese tipo de cosas, pues la verdad es que te convierte en un más profesional realmente luego para dar un mejor producto. Yannick, ¿te acuerdas cuando en el primer programa hablábamos del framework que hicimos? Pues por ejemplo llevaba un panel para elegir los dos colores corporativos, el principal y el secundario, y eso iba automáticamente en todas nuestras webs, y luego utilizábamos ese color, pues para cosas como esa, ¿no? Y se escoge desde el customizador de WordPress, porque WordPress tiene unas funciones, una API, unas historias que así te lo permite. Claro, sí, puedes meter ahí. Bueno, ahora mismo ya veis que tiene el tema de meter el logotipo, tiene el tema de meter el favicon, pero creo que, Elías, que cuando lo hicimos, de hecho, no sé si estaba eso y que tú lo pusiste. Sí, el logotipo del cliente no lo tenía todavía, el logotipo del sitio, no sé cómo se llama, entonces no estaba. Eso es. Entonces, bueno, pues todo eso se puede personalizar. Todas las cosas que veis en WordPress se pueden personalizar. Y, por ejemplo, el tema de los shortcodes. Ya sabéis que hay unos códigos, pues que pues a nada que hayáis utilizado algún plugin, pues veis que muchas veces, pues para insertar, yo que sé, un slider, pues hay que utilizar como un codiguito, pum, y se mete en un sitio. O, por ejemplo, mismamente la galería de WordPress. La galería de WordPress simplemente es un codiguito, es un shortcode, ¿no? Que te lanza o te ejecuta una función. Y ya está, ¿no? Pero bueno, pues esos shortcodes tú te puedes crear también tus propios shortcodes para hacer cualquier función que quieras. Entonces, eso también es modificable. Sí. Por ejemplo, bueno, tú mismamente, Elías, por ejemplo, ya no con shortcodes y customizer, que es un poquito lo básico, pero por ejemplo, con todo el tema de los hooks, no sé, ¿qué nos puedes contar de esto también? Sí, bueno, los hooks, quiero aclarar, no sé si lo he aclarado en algún episodio anterior, pero hay gente que dice que los hooks son un dónde y son más bien un cuándo. Y me explico. WordPress no es más que una serie de archivos en las que
primero, en cualquier servidor que yo conozca, se carga el archivo index.html y si no el index.php. Entonces, ese archivo index.php va cargando archivos y a su vez ese a otro y ese a otro y así, más o menos, bueno, iba a decir hasta el infinito, pero no, hasta que se carga WordPress. Y entonces, todo eso al final son líneas de código que se van cargando secuencialmente. Bueno, pues hay unos puntos en los que dice hacer cabecera, por ejemplo, ¿no? Y eso es un hub, un gancho en el que WordPress, los plugins y un propio desarrollador que lo añada pues a un propio plugin, ya sabemos que al tema no hay que añadir estas cosas, le añade una función que se engancha ahí a la cabecera y queremos que ponga en la cabecera, pues no lo sé, una frase con un aviso de que por Navidades los pedidos van a llegar 2 días más tarde, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo un poco raro, pero al fin y al cabo lo que quiero decir es que mediante estos hooks podemos interactuar y no solo con WordPress, sino con un montón de plugins que tienen también sus propios hooks y los temas como Genesis, como GeneratePress que usamos nosotros y como otros cuantos temas profesionales que incorporan esos ganchos que, repito, no es un dónde, es un cuándo, solo que claro, al renderizar la página web muchas veces lo localizamos como en una posición de la pantalla, pero esa posición viene dada por el orden de carga, ¿no? Al final, Yannick, de hecho tú puedes estar viendo un div que está arriba a la izquierda del logotipo y en realidad ha cargado al final del todo, ¿no? Sí, además eso pasa mucho, por ejemplo, en WooCommerce también. En WooCommerce funciona en base a hooks, muchas de las cosas que queremos editar. Y aquí lo importante es un poquito lo que decías tú al principio, Elías, que es que aprendáis todos la base de cómo funciona esto, porque por mucho que te veas un tutorial y digas, bueno, pues quiero cambiar donde aparece el precio, y te miras un tutorial y cambias una línea de código ahí que no sabes muy bien dónde está, bueno, pues si tú aprendes bien el concepto de cómo funcionan los hooks, vas a poder tratar con un montón de módulos, lo que has dicho, temas, etcétera, incluso otros sistemas como por ejemplo, que yo sepa, PrestaShop, por ejemplo, utiliza un sistema pues parecido, esto de los hooks, y es que es un concepto, vamos, muy básico para poder modificar cualquier cosa, claro. Sí, has dicho WooCommerce y he pensado, imagínate que la función que te muestra el campo para meter un código promocional la saca un hook. No sé si es así, pero no sé si está enganchada a un hook. Pues tú la puedes desenganchar. Hay una función que es remove action y ya está, ya no aparece y tú lo puedes hacer desde donde quieras. Porque luego además hay un sistema de prioridades y demás. El caso es que es muy flexible y que conociendo estos hooks y entendiendo un poco cómo funcionan, que es, vale, voy a enganchar una función a un gancho, pues ya está. Luego ya veremos cómo es la sintaxis y qué se pone antes, qué se pone después, cuál es, si es add action o si es, no sé, create action o eso da igual, porque todo eso está en la documentación, es entender el concepto, lo importante. Y vamos a seguir con estas cositas que es interesante conocer de WordPress para tener un poco más de control, y son los roles y las capacidades. En WordPress, el sistema de usuarios permite etiquetar cada usuario con una especie de función, ¿no? La típica es el administrador. Y tenemos otras como son el editor, el autor, el suscriptor y, pues como os imagináis, vamos bajando en cuanto a permisos o capacidades, como se llaman en WordPress, de estos usuarios. Lo interesante es que hay funciones para comprobar qué rol tiene un usuario y que si estamos creando un listado de algo o un contenido restringido, podamos comprobar qué nivel tiene, qué rol, si está logueado, si no está logueado. Y en cuanto a las capacidades, ya esto es un poco más avanzado, algún día podríamos hablar, podemos asignar, crear roles nuevos, como por ejemplo, si tenemos una inmobiliaria, pues el rol agente inmobiliario, y le decimos que solo puede ver los inmuebles y aparte, por ejemplo, las campañas de newsletter. Uh-huh. Y de esta forma, pues nos ahorramos plugins de personalizar el panel de control, por ejemplo. Pero me estoy adelantando, así que voy a seguir con el loop de WordPress. El loop, que bueno, lo he apuntado aquí en el guión, simplemente es un apartado que tiene cada página, cada post, cada URL al final que vemos. Bueno, no deja de ser código, así que realmente está en las plantillas PHP de los temas, pero bueno, que se muestran estos apartados y que lo que hace es recorrer la query que tiene almacenada WordPress, es decir, la consulta. Si es una página, pues tiene almacenado el contenido de la página. Es el blog, pues tiene almacenados todos los posts que luego va a tener que mostrar en ese listado del blog, etcétera, etcétera. Y conociendo cómo funciona el loop, pues podemos interactuar mucho más fácil con estos listados. Y no sé si sigues tú, Yannick.
Sí, bueno, pues te podría comentar más cosas, como por ejemplo, bueno, no sé, ya a nivel diseño también, pues muchas veces ya sabéis que WordPress, cuando vamos a editar pues contenido, tenemos varios tamaños de imagen, ¿no? Que nos pone él, pues tenemos el thumbnail, que es como la miniatura, el tamaño medio, el tamaño grande, por así decirlo, ¿no? Y luego aparte tenemos la imagen original. Pero bueno, para muchos proyectos queremos editar estos tamaños e incluso crear otros nuevos, y esto es otra de las cosas que se pueden personalizar. No tenemos por qué limitarnos a esos tamaños concretos, y podemos crear nuestros tamaños de imagen personalizados. Es algo muy sencillo, se pueden definir. Yo muchas veces lo hago desde Code Snippets directamente, creando la función. No sé si tú lo haces de otra forma. Supongo que incluso igual hay plugins para hacer esto, pero bueno, yo ahí no veo la necesidad en absoluto de hacer un plugin. Y bueno, esto nos va a permitir, pues sobre todo también muy relacionado cuando tenemos un custom post, pues de algún tipo de contenido pues especial, de cómo se ven, por ejemplo, los proyectos. Pues igual no quiero ni que sea la miniatura, ni que sea, quiero un tamaño especial para cómo se ven los proyectos. Entonces, bueno, pues puedo crear este tamaño personalizado, y además cada tamaño te permite pues todo tipo de parámetros, si quiero que esté recortado, si no, Es verdad, etcétera. es verdad. No me acordaba de que se podía personalizar eso, si queremos que la deforme o que la corte o qué queremos que haga, ¿no? Eso es, eso es. Y además, bueno, pues es muy interesante pues, para dejar todo. Además, este tipo de cosas luego se pueden ir amoldando para hacer diseños totalmente basados en tamaños de imágenes, pues como el típico grid pues como el que hay como en Instagram no, perdón, en Pinterest. Sí. Se pueden hacer pues secciones de ese tipo. Bueno, es muy interesante también el tamaño de las imágenes, pues poder personalizarlos, ¿no? Sí, a ver, esta función la he puesto como ejemplo de algo muy tonto, no deja de ser una simple función, ¿eh? No es un concepto ni es nada, es una función que te permite decirle a WordPress, oye, a partir de ahora hay un tamaño más, quiero que me generes la miniatura, la no sé cuál, pero además, yo voy a poner otro ejemplo, Yannick, imagínate, últimamente se ha puesto de moda poner una imagen finita encima de los posts, que es la imagen destacada del post, pero en finita, como en alargada. Bueno, pues puedes hacer que se genere automáticamente a partir de la imagen que tú subes como destacada de 800 por 150, por ejemplo, 150 de alto. Y eso, lo importante es conocer este tipo de funciones, estas funciones en general de WordPress, pues nos permite hacer cosas como esa y no tener que... Es que si no, ¿cómo lo haces, Yannick? ¿Generando un custom fiel o poniéndolas a mano? No sé ni cómo se haría un algo así y teniendo que subir la imagen aparte, ¿sabes? Pues esa es la gran diferencia que yo quiero resaltar en el episodio de hoy. Sí, sí. Y bueno, por último también, bueno, destacar que puedes, entre los parámetros también puedes manejar clases, por ejemplo, y es una cosa interesante. Yo, por ejemplo, cuando para algunos proyectos, sobre todo pues para la versión móvil, nosotros, por ejemplo, eliminamos las imágenes, sobre todo si no son de contenido y son pues parecido a lo de la imagen destacada, ¿no? Que son de adorno. Y entonces, bueno, pues puedo crear un tamaño, o sea, un tipo de imagen, un tamaño de imagen personalizado que desaparezca en móvil, por ejemplo. Bueno, las posibilidades son infinitas. ¿Qué más nos cuentas de cositas del núcleo de WordPress que se pueden modificar? Sí, hemos separado un poco este tipo de cosas, este tipo de conocimientos que podemos tener por categorías. Y bueno, una dentro de lo que es el núcleo de WordPress sería conocer cómo es la estructura de la base de datos, ¿no? Yo no me la sé de memoria, pero sí que sé que todos los posts, sean páginas, sean posts, sean custom post type, se almacenan en la misma tabla de la base de datos que es VP post. O, pues yo que sé, saber que los custom fields se almacenan en los post meta, ¿no? Ahora mismo no me sé el nombre de la tabla, pero da igual, sé que hay una tabla especial para eso y eso es lo importante. ¿Y esto qué nos permite? Pues que realmente las funciones de las que hablaba hace un momento, que está bien familiarizarse con ellas, y una cosa, Yannick, ya no es familiarizarse y saber que existe, sino tener esa idea de esto, WordPress es extensible y modificable, así que tiene que haber una función para esto. Como el anuncio ese de Apple de ¿hay una aplicación para esto? Pues hay una función para esto, es algo parecido. Y bueno, lo que tenemos que hacer es buscar esa función y relacionar con lo de la base de datos, que normalmente las funciones necesitan parámetros que tienen que ver con lo que van a buscar. Si es una función que actualiza un post, pues necesita el ID. ¿Por qué? Pues porque la tabla de los posts tiene un ID que identifica a cada post. Entonces, al final, eso te hace progresar y aprender y todo mucho más rápido. Pasamos a la siguiente categoría, que sería la de contenido. No sé si quieres hablar tú o sigo yo.
Sí, no, pues si quieres te comento un poquito también, pues ya el contenido sí que es una cosa que me toca más de cerca, aquí yo creo que puedo también aportar un poquito sobre lo que se puede personalizar, porque muchas veces abrimos WordPress casi no pues por primera vez y cuando estamos empezando y vemos, a ver, pues ¿qué tiene WordPress? Pues tiene entradas, vale, entradas y categorías, bueno, pues esto es para un blog, estaría bien. ¿Y qué más tiene? Pues tiene páginas, vale, pues las páginas, pues aquí podemos hacer pues las secciones de los servicios. Y nos quedamos ahí, pero no, todo esto está programado y se puede personalizar y se puede editar. De hecho, las páginas no dejan de ser un tipo de post, como ya comentamos en el anterior programa, y bueno, una de las cosas que hay que controlar, para mí indispensable, son el tema de los custom post types, que bueno, que ya sabéis que es ese tipo de post personalizado donde yo puedo crear, por ejemplo, pues un tipo de contenido que se llame pues trabajos, por ejemplo, o servicios, o libros, o lo que nos dé la gana, o recetas, como decíamos. Y entonces, bueno, pues es que eso nos va a dar muchas posibilidades, tanto para la estructura de datos de nuestra página web, como también para el diseño. Vamos a poder crear páginas en concreto que tengan un diseño específico. No nos tenemos que limitar a bueno, pues que esta plantilla o este diseño que tengo yo, pues las entradas se ven así, pues bueno, pues ¿cómo se va a ver un servicio? Pues igual, pues no, pues podemos crear un diseño específico para cómo queremos que se vea un servicio, qué campos va a tener, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí estarían los custom post types, que lo veo algo importantísimo. Sí, yo estaba pensando, Yannick, en que la parte importante de este apartado de contenido es a la hora de, antes de empezar a hacer la web, te permite tener esa libertad de estructurar correctamente la arquitectura de la información que le llaman, joder, pues si es eso, si es un restaurante, pues poder tener un custom post type de platos y que eso luego sea el menú y que cada plato tenga una foto, yo qué sé, bueno, los parámetros que sean, pero como tú dices, diferente al post y diferente a la página. Pero no había pensado en que también nos afecta, claro, al diseño, que también hablaremos más adelante. Te dejo seguir con las taxonomías. Sí, y es interesante lo que dices, porque claro, te da muchas más posibilidades si tú desde el principio del proyecto lo enfocas así, ¿no? Muchas veces estás con un cliente, yo en mi caso, y hacemos la entrevista pues para ver de qué va a ir su página web y qué queremos potenciar, y muchas veces pues bueno, pues como que no parece tener cabida el crear un custom post, pues porque igual solamente tiene, yo qué sé, 2 servicios, por así decirlo, ¿no? Pero si nos forzamos a realizarlo de esta manera, vamos a ver que luego nos va a dar pues mucho juego para un montón de cosas, ¿no? Entonces, mi consejo es que os forcéis a utilizar custom post para los tipos de contenido de los clientes, porque muchas veces salen buenas ideas a raíz de habernos obligado a hacer esto de los custom post. Yo recuerdo, por ir rápido, un caso hace poco de una agencia de viajes que, bueno, en principio tenía como, bueno, pues unos pocos paquetes que quería, bueno, pues promocionar en su página web de, pues, unos viajes personalizados. Y bueno, pues no era muy sencillo realmente, tenía 2 o 3 paquetes, pero bueno, lo quisimos hacer todo personalizado, con sus custom posts, con sus taxonomías, etcétera. Y claro, después de haberlo organizado así, podíamos acceder a un listado de pues todos los viajes que tuvieran excursiones, los que no tuvieran excursiones, podemos hacer o los que tuvieran, yo qué sé. Según el destino, por ejemplo, ¿no? Claro, y por ejemplo también había incluso custom, o sea, había posts relacionados de los hoteles, por ejemplo, entonces podíamos hacer un listado de hoteles. Y claro, ese tipo de cosas no se te ocurren si tú no planteas desde el principio hacerlo personalizado, porque claro, si desde el principio tú dices voy a utilizar las páginas y ya está, pues nada, ahí pego el contenido y ya está, pero si lo hacemos de esta manera pues salen más cosas. Sí, claro. Es que los custom post type junto a las... bueno, es que al final esto es lo mismo, así que lo voy a comentar yo, Yannick. Los custom taxonomies, las taxonomías, en WordPress tenemos categorías y etiquetas que son taxonomías, pero podemos crear las nuestras propias. En el caso de los viajes, pues por ejemplo una taxonomía por continente se me ocurre, por ejemplo. Y por último los custom fields, donde podemos añadir datos concretos a esas fichas, ¿no? A esos elementos individuales de nuestro custom post type, como por ejemplo los viajes, que
fuera, por ejemplo, el precio, ¿no? Y eso nos permite luego, pues, hacer búsquedas, por ejemplo, por precio máximo, precio mínimo, o por, dices, pues quiero en este continente y de máximo 500 euros, pues todo eso se puede hacer gracias a esta estructura de datos que nos permite hacer incluso cosas, pues como tú decías, más avanzadas y vincular todo, ¿no? Tener fichas de hoteles, tener fichas de excursiones, por ejemplo, tener fichas de los propios viajes y mediante, bueno, Custom Fields, para lo que yo recomiendo usar un plugin como Advanced Custom Fields, pues podemos luego tener ese buscador avanzado, que aquí es donde viene uno de los conceptos que ya hablamos en el primer episodio, si no me equivoco, que es VP Query, la clase de las consultas de WordPress, y que, bueno, no deja de ser, pues también yo al final sé que es una clase, sé que no es una función, pero al final es poner ahí código como si fuese una función al que le das unos parámetros y le dices post type, el tipo de post, pues viaje, el custom field, precio, pues max, y lo comparas que sea el máximo 500. Y así es como, bueno, te puedes hacer un buscador de viajes pues muy personalizado gracias a esta flexibilidad de WordPress, que es al final lo que queremos decir. Porque tú imagínate lo que acabo de decir, hecho mediante páginas y todo enlazado a mano. Es que es imposible, es imposible. No, claro. Tiene que ser programado y con esta arquitectura y estas funcionalidades. Efectivamente, además pues eso, te ahorras un montón de trabajo y das un mejor producto y todo es mucho mejor y más bonito. Y nada, vamos a continuar con otra de las cosas, bueno, imprescindibles, que es controlar los themes, ¿no? Controlar las plantillas que tenemos en WordPress. Muchas veces, bueno, pues sabemos utilizar pues las herramientas que nos puede dar por defecto una plantilla, pero con WordPress ya sabéis que cualquier tema de WordPress va a tener cositas pues como los widgets, como los template tags, ese tipo de cosas que bueno, pues que hacen falta controlar para poder personalizarlo a nuestro gusto. Podemos hablar de varias cositas aquí. Bueno, yo voy a comenzar pues hablando un poquito pues del tema que todo el mundo conoce, que son las cosas que puedes personalizar a nivel de las sidebars, de los widgets. Todo el mundo sabe que existe esto y pueden personalizarlo con las capacidades que te da WordPress. Pero tú puedes crear tus propias zonas, tus propias zonas para arrastrar. Ahí está. Eso es. Para arrastrar ahí lo que tú quieras. Y ya no solo sidebars, bueno, porque antiguamente ya dijimos que esto era como la barra lateral, pero es que ahora son widget áreas, ¿no? Es decir, son zonas donde yo pongo un contenido, pues bueno, extra a cualquier parte de mi página. Y estas zonas, pues bueno, pues las podemos utilizar como queramos. Si tenemos buen control de ellas, podemos meter todo tipo de contenido. No nos tenemos que limitar a los pocos widgets que vayan a venir ahí en WordPress. ¿Qué más? Por ejemplo, acerca de los themes. Bueno, pues una cosa muy muy importante que son los child themes. Eso bueno, es. Siempre que queramos modificar una plantilla, lo recomendable es hacer una plantilla hijo, un child theme. Bueno, pues básicamente para que todas esos estilos que nosotros queremos, bueno, pues añadirle o modificarle a la plantilla, pues no afecten a los archivos originales de esa plantilla, ¿no? Tanto por si vas a actualizarlo después y para que no te lo machaquen, pues como simplemente pues por no mezclarlo, ¿no? Con el tema de donde estén metidas funciones o cosas del tema, ¿no? Entonces, esto también es imprescindible. Cualquier plantilla que queramos editar, pues hacemos una plantilla hijo, un child theme, que es una cosa muy sencilla. Simplemente es básicamente, el resumen es copiar otra vez un poquito en la carpeta, renombrándola pues como que es un child, que es una plantilla hijo de ese tema padre, y ahí empezaremos ya a meter tanto la hoja de estilos como otros archivos que queramos modificar, ya no solo el estilo, sino pues si queremos cambiar el header, por ejemplo, o el footer, pues no solo tenemos que copiar el archivo original, el footer PHP, por ejemplo, lo copiamos a esta nueva carpeta de child y ahí lo modificamos, y entonces digamos que siempre WordPress va a leer la última versión de este child theme, ¿no? ¿Qué más seguimos, Elías? Pues sí, iba a aprovechar con esto de los child themes
y a poner un ejemplo en el que tengamos pues un tema de pago, ¿no? Que es el caso más claro, en el que queramos modificar algo. Pero ¿qué pasa? Que luego se va a actualizar, nosotros nos hemos gastado nuestros euros y queremos actualizar, pero si modificamos sobre el tema directamente lo perdemos. Bueno, ya sabemos que para evitar esto hay que utilizar los temas hijo, los child themes, que como ha explicado Yannick es pues eso, un hijo al que le vas copiando los archivos que quieres modificar, ¿no? Son la transferencia de los genes. y bueno, por ejemplo, se me ocurre que tú quieras poner debajo de la cabecera una serie de widgets. Dices, bueno, es que joder, quiero poner aquí los últimos comentarios o un buscador o cualquier cosa que tú tengas en widgets. Bueno, pues te puedes crear en ese child theme una nueva widget área. Y de esa forma podrás arrastrar ahí los widgets. Ese es el uso práctico un poco. Bueno, también tengo apuntado aquí los template tags, que no dejan de ser las funciones de WordPress que se usan pues principalmente en los temas, ¿no? Como los condicionales o este tipo de cosas. Entonces, bueno, eso, como decíamos antes, es simplemente familiarizarse y saber que, por seguir con los condicionales, que casi de cualquier cosa que queramos saber en WordPress podemos poner un condicional. ¿Es administrador? Pues hay isAdmin. ¿IsCategory? ¿Es una categoría? Pues tenemos esa función. ¿O isSingle? ¿Es una noticia suelta o estamos en el listado de noticias? Pues dependiendo de esas funciones, que además que son, no sé, 12 caracteres, o sea, es que es súper fácil. Luego podemos poner ahí que aparezca una imagen, por ejemplo, de un banner de un cliente o cualquier cosa que se os ocurra que pueda depender de esas condicionales. Y bueno, relacionado con esto se me ocurre el template hierarchy, que es la jerarquía de las... Bueno, templates, que es como llama WordPress a los archivos que conforman los temas. WordPress tiene pues una estructura jerárquica que dependiendo de qué contenido se esté viendo, pues se utiliza un archivo u otro. Y luego además, dependiendo también, pues eso, de qué contenido, sí, de qué URL le hemos pasado. Pero también depende de si, por ejemplo, el archivo tiene un nombre más concreto o menos concreto. Por ejemplo, para mostrar las categorías de WordPress se utiliza category.php. Pero resulta que podemos hacer un archivo especial que se llame category- y el nombre de la categoría, el slag que se llama, .php. Entonces, si estamos en esa categoría, va a usar ese archivo y no el de category.php. Bueno, pues cosas como esta nos permiten tener mucha flexibilidad, y anda que no habré yo visto en los foros de WordPress mismamente, oye, es que cuando estoy en esta categoría quiero poner otra cabecera. Bueno, pues cuando le preguntas a ver si estás en esa categoría, que hay un condicional para eso, y le cargas en vez de la cabecera normal otra, o le cargas un archivo que cargue un banner o lo que tú quieras cargar en esa categoría especial. Sí, además la información la tenéis ahí. Bueno, yo siempre he visto el códex y es que es súper versátil todo. O sea, ya lo que dices de la categoría, pero es que luego puedes filtrar por ID o por el nombre de la categoría. O sea, lo tenéis todo ahí. Bueno, y además de esta jerarquía de archivos, está bien también conocer pues cuál suele ser la estructura de archivos. De hecho, si no conocemos la estructura, no nos sirve nada la jerarquía. Y básicamente un tema de WordPress, los archivos mínimos son, si no me equivoco, Yannick, el style y el index, ¿verdad? Eso es. Y por ejemplo, está bien saber que para tanto los posts normales, las entradas del blog, como para los custom post types, por ejemplo, tenemos dos archivos principalmente. Uno es el single PHP y otro es el archive PHP. Uno muestra una ficha individual, por ejemplo, de una receta, y el archive, por defecto, nos mostrará el listado de las recetas. Pues saber eso te da la flexibilidad para saber que cuando vas a crear un custom post type de los que hablábamos antes, vas a tener automáticamente, bueno, esto es un parámetro que se puede modificar, pero bueno, en principio vamos a tener un archivo de esas recetas que podremos modificar y maquetar que muestre la imagen destacada de la receta o no, o que se vea en ese listado el tiempo de preparación o no, y este tipo de cosas, Yannick. Sí, yo además, bueno, para mí primer recurso que tiene que tener el desarrollador WordPress delante, el WP Hierarchy. Bueno, yo digo esto porque es el nombre de la web que he visto yo siempre, que la han hecho como, bueno, antes era simplemente, pues eso, la estructura de datos, pero ahora la han puesto como en formato interactivo, que es wphierarchy.com, y aquí podéis ver muy bien, pues los archivos con los que trabaja WordPress, que en realidad son poquitos, solo que de cada tipo de archivo luego podemos ir poco a poco, ir siendo cada vez más concretos, ir desglosando cada vez más el tipo de contenido que queramos y, por supuesto, personalizarlos, claro. Muy chulo, muy chulo. Estoy dentro de la página y creo que la he visitado alguna vez, pero no recordaba que fuese... O sea, puedes pinchar en el nombre del archivo y te lleva el códex. Muy bien. Sí, pues, eso es. Pues
Está muy chulo, muy chulo. Y bueno, nos queda algo más por explicaros. Aparte de poder crear menús en WordPress como un listado de enlaces al fin y al cabo, nosotros como desarrolladores de temas o de los temas de nuestros clientes podemos crear una ubicación, es decir, pues voy a hacer que el tema de vamos a suponer algo que sea más versátil como un portal de noticias sobre surf o sobre una temática, ¿no? Pues no sabemos muy bien qué contenidos vamos a tener o si con el tiempo vamos a crecer y definimos 3 zonas de menú, un menú encima de la cabecera, un menú debajo de la cabecera y un menú en el pie, por ejemplo, ¿no? Entonces, luego en WordPress, si os habéis fijado, cuando estamos en el apartado de menús, tenemos una pestaña que es ubicaciones. Entonces, nosotros podemos asignar un menú, suponemos que hacemos un menú que sean enlaces a las redes sociales. Bueno, pues le decimos ubicación sobre la cabecera, el que es encima de la cabecera. El menú principal, debajo de la cabecera. Y abajo, los menús de contacto o el menú que quieras. Pero igual resulta que dentro de un tiempo las redes sociales dejan de estar de moda y te haces un menú de, yo qué sé, de otra cosa diferente, de las categorías más vistas en la web. Pues coges y pones ese menú ahí arriba. Pero es súper versátil porque tienes las ubicaciones por un lado y los menús por otro. No sé si ha quedado claro, Yannick, que es un poco confuso. Sí, bueno, es un poquito como lo de la widget tarea, ¿no? Tendríamos pues lo que has dicho tú, ¿no? Pues el menú, que son los elementos propiamente del menú, ¿no? Los botones, los que hacemos clic, los accesos y los links a las secciones o a donde queramos, y luego el dónde lo colocamos, pues es otro tema, ¿no? Entonces, bueno, pues estas dos cosas, pues WordPress ya ha implementado este sistema que podemos modificar. Yo, por ejemplo, siempre me suelo hacer pues un menú principal, luego tengo un menú para las secciones legales, por ejemplo. E incluso, dependiendo del caso, te puedes hacer el menú que quieres para la web normal o el menú que le quieres para la versión móvil también. También. Tener varios menús. Eso es. Y me viene el mismo ejemplo que antes. Si tenemos una web un tema de pago y dices, es que me gustaría tener un menú aquí encima de la cabecera, tú te lo puedes añadir desde el tema, pero, hombre, lo puedes mostrar directamente, el menú tal. Pero si te lo creas como ubicación y dices, crear ubicación menú sobre cabecera, bueno, pues ahí pones luego el menú que tú quieras, el de redes sociales, el menú se me ocurre de un e-commerce, del usuario de carrito, mi compra, mi cuenta y todo eso, y ya está, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿qué te parece si ponemos unos ejemplos que hemos apuntado también de algo, bueno, los hemos ido comentando más o menos, pero repasamos estos ejemplos en los que utilizando estos conocimientos podemos crear cosas súper chulas, como por ejemplo un buscador. Ya lo contamos, cuando hicimos una web de inmobiliaria a medida, tuvimos que aprender cómo funcionaba VP Query. Y gracias a ese VP Query y un poco de código, y también, bueno, saber implementar un formulario, tienes toda la versatilidad del mundo. El cliente te pide que a partir de ahora va a meter, no sé, cuántas escaleras hay que subir para llegar al piso, pues tú lo puedes poner. Y luego podrás incluso filtrar en el buscador un número máximo de escaleras, ¿no? Valga la tontería. El típico ejemplo, catálogos y listados. No sé si quieres continuar tú, Yannick. Sí, bueno, este es el ejemplo más típico, ¿no? Con cualquier página web, cualquier cliente, cualquier proyecto que tenga elementos pues que vayamos a repetir y que queramos mostrar en listados, pues donde vamos a poder hacer uso de los custom post type, de los archivos y demás, pues por ejemplo tenemos los listados típicos de eventos, ¿no? Pues para hacer una especie de calendario de eventos o un listado de eventos, pues se puede hacer de esta forma los portafolios de proyectos donde personalizamos cómo se ve la lista por categorías, etcétera, cómo se muestra y luego cómo se ve un propio un trabajo, ¿no? Tenemos el caso de las recetas, como os he hablado antes, o el típico de testimonios, por ejemplo, podemos hacernos un custom post type de testimonios para añadir testimonios de nuestros clientes, por ejemplo. Y luego mostrar un listado. Para poner el ejemplo, Yannick, en los testimonios, en los plugins de testimonios o en los widgets que traen los page builders, pues suele venir, no sé, nombre, testimonio y foto, igual el nombre de la empresa, por ejemplo, ¿no? Yo me he hecho un custom post type de testimonios en la página web de las bodas y he puesto un montón de campos. He puesto, por ejemplo, la fecha del evento porque me interesa que se vea que es reciente el propio evento. Porque claro, sí, vale, el testimonio puede ser reciente, pero si la boda es de hace 3 años, pues tiene menos relevancia, ¿no?
he puesto foto de los propios de los novios o del evento, pero he puesto también un enlace a la captura original o al enlace de donde se haya sacado. Si me la han dejado en una de esas plataformas de captación, pues enlazo allí directamente y pues eso no se puede hacer con ningún plugin porque lo estás haciendo tú a tu propia medida. Claro, es que este tipo de personalizaciones, pues, joder, me acuerdo, por ejemplo, de, bueno, un tema, no sé si lo hemos comentado, que no sé si sabéis que se pueden relacionar custom posts con otros custom posts, ¿no? Y, por ejemplo, en tu web de DJ, bueno, de música, que tú tienes ahí una especie de Wikipedia de la música electrónica, donde tenías un montón de cosas relacionadas, pues que eso es imposible, impensable hacerlo de otra manera que no sea con estas relaciones de custom post, por ejemplo. Claro, a medida. Tú no puedes buscar, o sea, no hay un plugin, o sea, no me imagino un plugin. ¿Qué busco si quiero buscar eso? Plugin DJ Schedule o sea, para que os hagáis a la idea, tengo las fiestas, pero además las sesiones que hago en esas fiestas y además fichas de las discotecas y está todo relacionado. Cuando estás visitando la ficha de una discoteca, te aparece en qué fiestas has estado en esa discoteca. Cuando estás visitando la de una sesión, te aparece en qué fiesta se ha hecho. Si estás visitando la fiesta, por supuesto, te aparece las sesiones o la discoteca y puedes ir a ella y está todo, como dice Yannick, interrelacionado. Uh-huh. Eso es. Y luego tendríamos, bueno, el tema del VP Query otra vez, que bueno, no sé si puedes poner, bueno, más ejemplos de los que hemos puesto ya, pues realmente poco más, la parte de la inmobiliaria o incluso, bueno, WooCommerce. WooCommerce también podría ser un ejemplo de ese tipo de filtros y de búsquedas que se pueden realizar con VP Query. Al final, WooCommerce no deja de ser un super módulo hecho a base de custom post types y de VP Query. Sí, bueno, también, ¿no? VP Query al final es la forma en la que haces la consulta a la base de datos, digamos, y te devuelve un listado o un grupo de resultados y a partir de ahí ya los recorres con el loop que hemos comentado antes. No es más que eso, siempre que haya una búsqueda en la que hay varios resultados de la base de datos, sean entradas del blog o sean recetas o sean, no sé, resultados médicos, por ejemplo, pues tú los recorres y ya está. Y todo eso es que tienes ahí toda la flexibilidad del mundo, que no hay un plugin que te lo dé, eso está claro. Y bueno, si quieres sigo yo con el siguiente ejemplo que lo hemos comentado por encima, el de personalizar el escritorio de WordPress para que el cliente no vea ciertas cosas. Muchas veces hemos utilizado plugins que te ocultan el menú y demás, pero podemos utilizar los roles y las capacidades para negar el acceso a ese cliente, a ese perfil, vamos, a ese rol, y también ocultar los menús mediante los hooks que hablábamos y una función que sirve precisamente para eso, que es remove menú page, creo que es, y ya está. Sí, sí. Ahí se podía incluso personalizar pues cosas de hasta los créditos, ¿no? De WordPress y ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque muchas de las cosas están puestas mediante hooks. Entonces, al final, remove action, add action y pones lo tuyo, lo que tú quieras y ya está. Y el último ejemplo, que me parece bastante ilustrativo para terminar, es una pequeña tontería. Pero no sé si conocéis el protocolo Open Graph, que es este que creó Facebook, si no me equivoco, y que se utiliza hoy en día en casi todas las redes sociales, en las que se añaden a la cabecera de las páginas web, al head, a la etiqueta head, unas etiquetas meta que dicen cuál es la información que se va a utilizar para la vista previa que aparece en Facebook, cuando añadimos un enlace en Facebook y en el resto de redes sociales. Entonces podemos personalizar y que aparezca una imagen que no se vea en la página web en ningún sitio, que aparezca un título que no tenga nada que ver ni con el título del post, ni con el title, la etiqueta título de HTML, la descripción y bueno, no sé, unas cuantas cosas más que se pueden personalizar. Y hay plugins solo de esto. Normalmente son plugins muy ligeros, pero supongamos que tú solo quieres personalizar la imagen. ¿Por qué tienes que sobrecargar con el resto de código? Bueno, pues esto se podría hacer fácilmente con un custom field de Advanced Custom Fields, un campo personalizado en el que tú cargas la imagen y luego mediante un par de líneas de código la muestras, la insertas en la cabecera y ya lo tendríamos. Entonces, no sé qué te parece el ejemplo, Yannick. Sí, me parece un buen ejemplo. Hombre, a mí concretamente, yo por ejemplo, pues no se me ha ocurrido hacerlo de esta forma. Yo lo he hecho con plugin, pero evidentemente pues es que sabiendo esto, pues que ya no hay necesidad. Pero me parece un buen ejemplo, sí, sí.
Y con esto nos vamos a un poco las conclusiones finales. Primero tenemos un par de consejos en cuanto a temas y plugins, que nosotros, como decíamos antes, creemos que los temas solo deberían ser para apariencia básica, para los estilos y para la maquetación, es decir, cómo se muestra un post, con la imagen destacada o sin imagen destacada o así, que también, bueno, esto sería discutible, como hemos dicho antes, yo creo que podría haber varios niveles, pero bueno. Y por supuesto la funcionalidad siempre se iría a los plugins, ya sean plugins de un desarrollador del repositorio, plugins de pago o plugins desarrollados por uno mismo a medida, que sería lo ideal. Y yo he apuntado aquí, no sé si tú estás de acuerdo, Yannick, un par de casos en los que sí se podría usar plugins. Cuéntanos. Pues sí, a ver, tienes apuntado aquí un par de casos, yo estoy de acuerdo, te lo adelanto. Se podrían usar cuando, pues cuando son plugins muy sencillos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando es una funcionalidad tan básica y concreta, pues que no, al final no te merece la pena programarlo a mano, ¿no? Tenemos el ejemplo del Clean File Names, que es ese plugin que, bueno, pues nos limpia un poquito los nombres de los archivos, pues para que no tengan problemas, pues a la hora de, pues yo que sé, ya sabéis, con alguna ñ, alguna coma, pues para que no den problemas con el servidor, pues ese tipo de cosas es muy sencilla. No va a restarte puntos, por así decirlo, en GTmetrix o no. Y bueno, pues podemos utilizar este tipo de plugins sencillitos. Y también tenemos el ejemplo contrario, ¿no? Es decir, cuando son demasiado complejos y sobre todo si son complejos y nos aportan todas las soluciones necesarias para nuestro proyecto, ¿no? Tenemos el ejemplo de WooCommerce, que al final es un plugin, pero que bueno, pues si no, ¿cómo te vas a hacer tú la tienda online, no? ¿Vas a programar de cero todo? Me lo puedo imaginar, porque más o menos ya sé cómo está hecho. Pero claro, no, es una locura. Y además WooCommerce, ya sabéis que integra todo, o sea... Claro, los pagos, las suscripciones recurrentes, las reservas, es que tiene un ecosistema detrás, ya no es solo el propio WooCommerce. Pero bueno, estaba pensando en el caso de la inmobiliaria. Tú hoy en día, ¿qué harías? ¿Te crearías un plugin para ti mismo, para todas las inmobiliarias? Porque claro, es lo que decíamos, no es tan sencillo como para usar un plugin y ya está, pero tampoco hay una solución ya integrada de inmobiliaria. Eso sí, había el VP Properties, ¿no? Sí, tenemos, bueno, el VP Casa, quizás es el que más en auge está ahora. A ese me refiero. Sí. Bueno, es que de hecho igual era el Properties antiguo, igual era el mismo. Que incluso pues venía con un theme también. Pero bueno, ahora es un módulo que se puede colocar en cualquier página web, en cualquier plantilla. Y lleva lo que casi todo el mundo va a necesitar. Pero creo que todavía no está lo suficientemente personalizado. Yo, a día de hoy, si una inmobiliaria me pide un proyecto, y es un proyecto serio, digamos, casi con total seguridad que intentaría hacer algo personalizado, seguramente. Ajá, yo no he trabajado con este plugin y, por ejemplo, no te deja personalizar, añadir tus propios campos, en plan, pues quiero que se sepa, yo que sé, la altura de los techos. Sí y no. Por ejemplo, tienes algunos campos como ya definidos, como por ejemplo las habitaciones, los metros cuadrados, pero por ejemplo si le quieres cambiar las unidades, sí, o si quieres, además tenía un límite, no sé cuántos eran, igual podías meter 10, pero igual si quiero 12, pues ya no sé, ahora mismo no me acuerdo, pero yo recuerdo haberlo utilizado hace no demasiado para presupuestar un proyecto y para saber si me valía con ese. Y no me llegaba por algunas cositas. Entonces, hombre, también cabe la posibilidad de modificar el plugin también, pero entraríamos ya ahí en un tema ahí un poco delicado. Claro, también las modificaciones, hemos dicho que se pueden modificar plugins y ciertas cosas, pero bueno, depende siempre de lo que el otro haya puesto como modificable. Si a la hora de sacar las casas ha hecho un hook para meter un titular, pues bueno, pues podrás modificar ese titular, pero si no lo ha puesto, no. Entonces, me parece que hemos llegado sin querer a un caso de uso práctico, un caso real, en el que podrás decidir utilizar el plugin, pero tendrás que valorar si lo haces. Y en cualquier caso, con las cosas que hemos dicho, te llevaría horas de desarrollo, eso está claro, pero podrías hacerlo. Por ejemplo, en este caso, Custom Post Types, Custom Fields y VP Query. Con eso sabrías hacer la web de una inmobiliaria a mano. Bueno, a mano con WordPress. Además, bueno, te iba a acordar un segundito para decirte que, por ejemplo, es que justo me estaba acordando mientras hablábamos, que este cliente de la inmobiliaria usaba un CRM aparte para gestionar todos sus inmuebles y quería que se conectasen con la página. Y claro, evidentemente eso ya hay que tratar con la API de ese CRM y tienes que trabajarlo algo más manual. WooCommerce, por ejemplo,
está tan difundido, pues que al final conectas con cualquier TPV y con cualquier cosita, ¿no? Pero, claro, si tú te haces tu propio sistema de tienda online o de WooCommerce o de inmobiliaria para poder conectarlo con todo tipo de soluciones que tú controlas, pues ahí para mí es la mejor opción es esa, es hacer un plugin. Me parece bien usar un plugin, pero uno que hayas hecho tú. Esa sería para mí la opción perfecta para este caso. Ya. Bueno, y nada, la conclusión es un poco que os animamos, ya no decimos que, ¡hala, todo el mundo a dejar de utilizar plugins, a programarse todo a medida, no sé qué! Pero que, por un lado, valoremos cuándo merece la pena usar un plugin y cuándo a medida. Y lo más importante, que es un poco lo que queríamos promover hoy, es que aprendamos un poquito más. ¿No sabes HTML? Pues intenta aprender un poco de HTML. ¿Que sabes HTML, CSS y un poquito de PHP, pero no sabes cómo funciona WordPress? Mírate el códex, mira cómo funcionan los hooks, mira a ver qué condicionales hay, cómo se hace un child theme, no sé, todas estas cositas que hemos dicho que se pueden hacer, ir practicándolas poco a poco, porque os hará un desarrollador WordPress más completo y bueno, al final haréis mejores trabajos, os contratarán en más sitios, os ganaréis más dinero y luego nos invitaréis a un café, ¿no? Pues muy bien, ahí queda ese consejo para que, bueno, podáis desarrollar mejor vosotros y vuestros proyectos. Y bueno, pues nada, ya hemos terminado con el tema central de esta semana. Y bueno, nada más. No sé si quieres comentar alguna cosita, de alguna cosa que tengamos pendiente hacer de aquí hasta el siguiente programa, algún plan de futuro, Elías. Pues plan de futuro nos lo podríamos poner, pero sí que dijimos que íbamos a mirar Analytics y no hemos avanzado un poquito las novedades de nuestros proyectos, pero yo te voy a dar las mías. Te voy a leer un poco por encima el resumen, tengo un casi 7% más de sesiones, así que bien, parece ser que la gente va acostumbrándose a venir a mi página web. Por ejemplo, número de visitas a páginas también, 18% más que la quincena anterior. Y la duración media también ha subido un montón, un 162%, que he pasado de 20 segundos a 53. Así que, no sé, debe ser que el último que he escrito es más interesante. Y bueno, y por último, que me ha bajado el rebote, un 5%. No tengo muy claro a qué se deben las cifras, pero bueno, me imagino que al final ir optimizando, ir definiendo el público. Pero bueno, en futuros episodios a ver si somos un poquito más capaces de analizar más a fondo, buscar las causas de por qué va bien o por qué va mal. Y algún día tendremos que hacer un episodio pues de sí, Analytics, habrá que hacer un episodio, es muy interesante saber qué hacer con estos datos. Te comento yo un poquito también por encima. Bueno, hay cositas interesantes. Yo, por ejemplo, la máquina de branding, también he hecho un poquito la comparativa. Bueno, yo he comparado el anterior mes con este mes, ¿no? Y bueno, veo dos cosas importantes. Lo primero, la duración media de la sesión me ha aumentado bastante. La tenía en 55 y ahora la tengo en 1 minuto 40. Eso es bastante interesante y creo que se debe, muy bien, sobre todo a esto que os he dicho antes, de que bueno, he expandido un poquito los textos y he creado contenidos, pues bueno, pues más desarrollados, ¿no? Tenéis que tener en cuenta también que todos mis contenidos de post, mis artículos llevan el vídeo incluido, con lo cual eso también aumenta la duración media de la sesión. Seguramente hay mucha gente que directamente ve el vídeo dentro de la página y además eso ayuda bastante a SEO. Entonces, bueno, pues eso es una cosa interesante. Luego he tenido también un 51% más de sesiones en general, sobre todo las externas, porque a raíz del último vídeo que hice analizando un diseño, de cómo el vídeo es cómo hacer un buen diseño, pues me lo han publicado en una página de Argentina, creo que es de diseño y de marketing, y ha tenido bastantes visitas y bueno, pues a raíz de eso también han venido bastantes visitas relacionadas. Y bueno, pues todo lo demás, la mayoría de cosas se mantienen y alguna que otra sube, pues eso, en principio pues eso, los usuarios en general han subido y la duración media de la sesión también. Tendríamos que entrar ya en detalles un poquito pues de su comportamiento, etcétera, pero bueno, eso yo creo que es mejor el día de Analytics, que lo hablemos en profundidad, porque si no, vamos a poner aquí a hablar de cosas que igual la gente no sabe muy bien lo que es, y el día de Analytics lo vamos a ver perfectamente esto. Además, también esto sería muy interesante que una vez que tengamos establecidos objetivos y configurados los eventos, veamos realmente por qué tenemos conversiones. Eso es lo que quería decir. He dicho eventos, quería decir conversiones. Y ver de dónde vienen esas conversiones, ¿no? Porque al final decir que tenemos más visitas, pues vale, ¿y de qué me sirve, no?
Y seguimos, Yannick, con el feedback que tenemos un par de comentarios. Uno de ellos de Jorgillo nos decía: enhorabuena por la iniciativa. Estoy buscando el podcast con Podcast Addict, que es la aplicación que yo utilizo, y no lo encuentro. He probado con iVoox y tampoco. ¿Cómo puedo suscribirme? Pues bueno, luego ya nos dijo Jorgillo que se pudo suscribir y le comentamos que, bueno, estamos en iTunes y en un montón de plataformas que añadimos el feed del podcast, pero en iVoox nos da un error y no nos terminan de dar una solución. Voy a probar a ver si añadiéndolo a través de FeedBurner como intermediario pues nos deja. Y bueno, no controlo ese podcatcher, ese cliente de podcast, y no sé cómo se hará, pero bueno, hoy en día incluso iVoox tiene para añadir un RSS, así que si alguien no nos encuentra en su podcatcher, puede coger en el pie de página el feed RSS, la dirección, y añadirla directamente de forma manual. Así que un saludo a Jorgillo, que si no me equivoco nos conocemos de WordPress Bilbao, y continúa tú, Yannick. Nos escribía también Fernando de fgrweb.es, nos decía: hola chicos, enhorabuena por el podcast y por este segundo episodio. Como ya le dije a Elías en Slack, me encantó el primero y me sigue encantando este segundo. Os escribo aprovechando que habéis hablado en el programa de Local e invitaros a vosotros y a todos los oyentes a una meetup que voy a dar en Santander para el grupo WordPress Cantabria sobre este software para trabajar con WordPress en local. El taller se llama Desarrollo WordPress en local con Local by Flywheel y le voy a impartir el próximo 20 de enero, sábado, a las 10:20 de la mañana, en la Universidad de Cantabria. Nos pasaba la URL del evento y bueno, nos decía: perdonad por el spam, pero me ha parecido muy interesante ya que hablasteis de este software en el programa. Y por cierto, Elías, también está disponible para Windows. Un saludo y enhorabuena de nuevo. Pues nada, muchas gracias, Fernando. Ya te contestamos también que bueno, yo tampoco lo conocía, lo conocí cuando nos lo comentó Elías en el anterior episodio. Y además fui a la página web y enseguida había el Choose Your Platform. Me dio una alegría porque me pareció muy interesante cuando lo dijo Elías, y después que me dijo que solo era para... que no había para Windows, y me quedé un poco chof, pero luego vi que sí estaba, así que estuvo bastante bien. Dime. Que yo dije que es lo que creía, que estaba solo para Mac, ¿eh? Vale. Y bueno, y sobre la Meetup, pues es muy interesante. Yo, de hecho, concretamente, estoy en vistas de implantarlo en mi equipo, ¿no? De marketing online. Estamos investigándolo un poquillo y nos parece bastante interesante, aunque hay alguno que se me ha hecho un poco reticente, porque dice que usa VirtualBox y que no le mola nada. Pero bueno, vamos a investigarlo un poco. Está muy bien. Y nada, os animamos a que dejéis también vuestro feedback principalmente en la web, porque de hecho, yo no he visto más feedback en ningún otro sitio. No sé si hay reviews en iTunes, también nos podéis dejar reviews en iTunes, no hace falta que sea todo comentarios, y si no, pues que nos contactéis en nuestras páginas web. A mí en eliasgomez.pro, a Yannick en lamaquinadelbranding.com o desde negocios wp.es en la sección de contacto que está abajo en el pie de página, también un poco escondidillo. Y no sé si nos queda algo por comentar, Yannick. Pues no, nada más. Desearos felices fiestas, feliz Navidad, feliz Nochebuena, feliz Nochevieja y Año Nuevo. Y porque ya la siguiente ya será para cerca de Reyes, ¿no? Entiendo. Sí, eso es, ya entrados en el 2018. Así que felices fiestas y un saludito a todos. Hasta pronto. Adiós.